está vivo, amén. Qué bueno es poder alabarlo a Él. Juan capítulo 1, aleluya. Es necesario menguar, ¿cuántos lo creen? Amén. Es necesario menguar, iglesia, para que Él crezca. Si nosotros no menguamos, entonces Él no va a crecer. Y lo que crece es la pura carne, pero el Señor quiere que menguemos. Juan, amén, el capítulo 1, vamos a estar leyendo el verso 6, pero antes vamos a orar para que sea el Señor, amén, que pues ministre su palabra. Amén. Amén. Padre amado, que estás en gloria, que estás en los cielos, Señor, y que moras en nuestro corazón. Aquí estamos, Señor amado, en tu casa, un día más, un día de ofrenda, Señor, un día, Señor, en el cual hemos consagrado para ti, Padre Santo. Te pedimos en esta hora que tu Santo Espíritu descienda con la sabiduría de lo alto y que nos deje un espíritu manso, Señor, y humilde para recibir tu palabra y sobre todo, Señor, estar atentos a tu voz, oh Dios, y ponerla por obra. Señor, bendice a tu iglesia en esta hora, los que están en sus casas, que no han podido venir, Señor, bendíceles doblemente, ministrale, Señor, ministra a todo aquel que ha de escuchar este mensaje para gloria de tu nombre, ministra nuestras almas, Señor, porque necesitamos de ti, oh Dios, necesitamos ser llenos, necesitamos ser corregidos para la gloria de Dios Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, amén y amén, aleluya. Entonces leemos, hermano, el capítulo 1, amén, y el verso 6 de Juan. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Verso 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Puede sentarse, amado hermano. Gloria a Dios, aleluya. El ministerio del siervo Juan, amén, Juan el Bautista, conocido así en la Escritura, un ministerio muy importante, hermano, que él se le había encomendado. Alabado sea el Señor. Vemos que él tenía una prioridad en su vida y era preparar el camino. Aleluya. Juan el Bautista, uno de los siervos muy humildes, muy sencillo, amén, quien vino a anunciar lo que ya se había profetizado por Isaías, amén, voz del que clama en el desierto, es lo que él iba a venir, amén, a preparar lo que más adelante habría de venir Jesucristo, el amado, el deseado, el Salvador, amén, el Redentor, gloria a su nombre, pero que él aclara y dice, aleluya, el que viene después de mí es antes de mí. Es una manera de él humillarse y reconocer después que él no era nadie, que él simplemente era un instrumento, amén, que había escogido el Señor. Y vaya instrumento, aleluya, porque él nació, amén, de una madre que no podía tener hijos. Amén. Una mujer que pues ya estaba destinada quizás a que se iba a quedar sola, amén, pero Dios tenía en su pensamiento este hombre tan valioso, amén, que dio su vida, hermano, que fue decapitado por causa de Cristo, por causa de predicar contra el pecado. Hoy en día, hermano, hay muchos, amén, que dicen, queremos los Juan Bautista en estos tiempos, aleluya. Y mucha gente se ha adueñado de ese título, amén, haciendo cosas como si fueran Juan el Bautista. Pero muchas veces no está el respaldo de Dios, solamente es puro show, puro teatro, querer tener muchos likes en las redes, amén, porque hoy de eso se trata las redes, de tener puros likes. Pero realmente, hermano, lo que el Señor sí quiere es gente valiente, amén, gente que predique, amén, sin temor, gente que hable, amén, no necesita las redes para decirlo, sino a los que tenemos cerca, o simplemente nosotros mismos, amén, nosotros mismos exhortarnos, nosotros mismos reconocer nuestra condición. Él reconocía, hermano, que simplemente era un instrumento. Acompáñeme al capítulo 3. Ahí encontramos también, aleluya, información en el verso, vamos a leer del verso 22, lo que estaba aconteciendo alrededor,
amén, de Juan el Bautista. Dice el verso 22 del capítulo 3: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Aunque Jesús no bautizaba, eso lo dice el capítulo 4 y el 2, ¿verdad? Eran sus discípulos, pero era una manera de mostrar de que Jesús estaba presente en aquellos actos, amén, de bautismo. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Vemos aquí, hermano, esta palabra nos muestra que ya Jesucristo había empezado su ministerio, amén, estaba ejerciendo la voluntad del Padre. Y vemos que por un lado se encontraba Jesucristo, dice la Escritura, bautizando, y por otro lado se encontraba Juan, amén, y seguía haciendo su trabajo, bautizar. En el verso 25 encontramos que había una discusión, hermano, dice, hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Esta es una expresión, hermano, bien tremenda, amén. Suena como alguien celoso y bastante informativo también, porque dice que llegó y le dice, en otras palabras, le dijo: mira, aquel a quien tú bautizaste, en otras palabras, ¿verdad? Le estaban recordando, amén, quién era. O sea, tú viniste primero y aquel vino después. Y le dijo: todos vienen a él. Parece que había un pequeño celo por allí, amén, en uno de esos discípulos que seguía a Juan el Bautista, porque en algún momento consideraban que si él era Jesucristo el que habían anunciado los profetas. Entonces va corriendo, ¿verdad? Y le dice: mira, ya está aquel con el que estabas tú allá al otro lado en el Jordán, y él está haciendo lo mismo, está bautizando. Hermanos, son acontecimientos que lo hacen a uno como pensar y decir, parece que ese espiritillo, amén, de celo y envidia ha estado vigente en muchos personajes de la Biblia, porque es un espíritu, hermano, que contamina. Eso empezó allá en los cielos, amén, cuando el enemigo empezó a sentir celo, empezó a sentir envidia, empezó a desear, empezó a codiciar, amén. Aquí había unos hombres que seguían a Juan el Bautista y les parecía cosa extraña que él, después de haber bautizado a aquel hombre, que él mismo dio testimonio y dijo que era el Cordero de Dios, había celo. Pero es interesante, hermano, como en el verso 27 en adelante, Juan responde, amén, como tiene que responder un hombre humilde de Dios, y le dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. En otras palabras, cayó aquel informante, ¿verdad? Aquel que llegó a decirle: mira, Juan, para orejas, porque allá te están quitando el puesto, allá están bautizando, te están quitando el cargo. Ya no eres Juan el Bautista, ahora Jesús está bautizando por allá. Y él le respondió, amén, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado. En otras palabras, le estaba diciendo lo que él sabe, lo que está haciendo, y sabe de quién le ha sido dado y para qué. Alabado sea el Señor. Él sabe. O sea, por eso él le dijo: no puede el hombre recibir nada. O sea, en otras palabras, estaba recalcando lo que él mismo había hecho, como Juan Bautista lo había hecho porque así al Padre le había placido. Pero si ve cómo se levanta dentro del grupo siempre alguien que comenta y que opina, y dice: ¿no te parece raro? ¿No te parece raro que allá Jesucristo está bautizando también? Y tú eres el mero que bautiza. Pues el título era Juan el Bautista. Y mira, otros lo siguen a él. Mira, hermano, en los ministerios, el celo ministerial no es cosa nueva. Aquí había celo ministerial, pero no de Juan, sino de sus discípulos, de sus seguidores. Porque Juan tenía claro quién era él y a qué había venido y cuál era su función. Amén. Pero sus seguidores parece que no. Fíjense que esto me hacía pensar a mí cómo hoy en día se mueve tanto celo, hermano. Tanto celo de ver que otro se levante a hacer la obra, a trabajar en la obra del Señor, y haya tanta oposición y murmuración. Y dice: mira, ya te diste cuenta que por allá en la calle 8, por allá en un rincón, por allá están fulano y sutano y por ahí, y entonces empieza el enemigo a trabajar. Esto no es nuevo.
estos malos espíritus que lo que llevan es a la perdición al que los escucha, amén, no es nuevo. Entonces él le dijo, pues lo que él está haciendo, ¿verdad? Lo está haciendo porque el Padre se lo ha dado. Y luego le continúa diciendo, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Él recalca de que ya en un momento le habían hecho la pregunta si él era el Cristo. Y él le dijo, no lo soy. Entonces dice el verso 29, el que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo, refiriéndose a él era el amigo del esposo. Él se consideraba el amigo de ese esposo. En realidad, sanguíneamente eran primos, amén, de Jesucristo, por parte de María. Aleluya. Y le dice, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. ¿Qué le estaba diciendo Juan el Bautista? Que él se estaba gozando del cumplimiento que había llegado el esposo y que a él le pertenecía la esposa. A él le pertenecía a la esposa. O sea, de una manera sabia le respondió a aquellos que murmuraban y que le venían a alertar, de alguna manera a Juan, alertar de que había alguien que estaba bautizando. Entonces vean qué manera más sabia de responderle. El que tiene la esposa es el esposo. La esposa, la iglesia, la que él vino a buscar, a salvar, a levantar. En ese momento ya Jesucristo había empezado su misión, que era levantar la iglesia pura, santa. Ese era su momento, era el momento de Jesucristo. Y Juan el Bautista, en vez de sentir celo o envidia, hermano, ¿qué dice que sintió? Gozo. Y mi gozo está cumplido. Si él tenía ya gozo por haber sido escogido de preparar el camino, ese gozo ya estaba cumplido. ¿Por qué? Porque precisamente amén, Jesucristo había empezado y él tenía que menguar en ese momento. Amén. Él tenía que hacerse a un lado. Antes que Jesucristo viniera, él era el centro de atención. ¿Por qué? Porque todos corrían a buscarlo para que lo bautizara. Le gustaba cómo predicaba, y eso que predicaba bien fuerte, le decía víbora. Y lo buscaban, y muchos se arrepentían. Algunos fariseos les dijo que eran hipócritas. ¿Quién les enseñó a huir? Porque oían y salían corriendo sin tener conciencia de lo que estaban haciendo. Por eso les llamaban que eran unos hipócritas. Pero entonces él tenía su momento, vamos a decir, como su momento de fama. Pero él entendió que ya había llegado el momento de la fama del único que merece toda la atención, y es Cristo. Amén. Una cosa que nosotros debemos aprender, una de tantas que debemos aprender este pasaje, hermano, es que usted y yo nunca nos debemos creer el centro de atención en nada. Amén. En nada. Por más que usted lo use el Señor, por más que Dios haga a través de sus labios, de sus manos, de su trabajo, lo que sea que usted haga, el que tiene que brillar siempre es Cristo. Aquí Juan el Bautista lo tenía muy claro y le dijo que lo que él sentía era realmente gozo de saber que el esposo había llegado y estaba con la esposa porque la había empezado. Amén. A traer las almas, a conquistar a aquella esposa, amén, amada, que él había venido a buscar. Por eso él le dijo, es necesario que él crezca. O sea, aquellos que llegaron a quejarse, en otras palabras, le dijo, ¿saben qué? Este es el momento en que yo me tengo que desaparecer. Este es el momento en el cual yo me tengo que hacer chiquito y esconder y agarrar otro camino y dejar que tome lugar, amén, el rey. Amén. El enviado. El que ya estaba escrito, el que ya estaba profetizado, y ustedes lo sabían. Pero acuérdense que en aquel momento el pueblo, hermano, estaba tan confundido, amén. Preguntaban, ¿eres tú el Cristo? Porque estaban interesados en la llegada del Salvador. Alabado sea Cristo. Entonces él le dijo, el que de arriba viene, refiriéndose a Jesucristo, es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenal habla. El que viene del cielo es sobre todos. Miren qué hermosas palabras de Juan el Bautista. Él es sobre todo, hermano.
Y nosotros por eso la Biblia nos manda a que miremos las cosas de arriba, amén. Porque las cosas terrenales, hermano, no tienen provecho. Y el que es terrenal, el que es de la tierra, dice que simplemente es terrenal, actúa carnalmente, terrenalmente. Bendito sea Dios. Entonces vemos, mis hermanos, que una humildad de un hombre que predicó el evangelio tan fuerte, pero tan duro, y que aún así muchos le escucharon. Y también él mostró una característica que nos falta a muchos, y es la humildad, hermano. La humildad. Cuando nosotros, hermanos, no practicamos la humildad no es decir yo soy humilde, porque cuando usted dice yo soy humilde, en ese momento dejó de ser. La humildad no se dice, sino al menos no la dice uno mismo, la tienen que decir los que nos rodean. Qué siervo más humilde. Pero no hay que decir yo soy humilde. Perdimos la humildad en ese momento. Una sencillez de un siervo que predicó, que tenía un gran privilegio, porque así como hablábamos el otro día de María, que tuvo el gran privilegio de traer al Salvador del mundo, Juan tuvo el gran privilegio de venir delante de él, de preparar el camino, de anunciar el reino de los cielos se ha acercado. O sea, tenía tremendos motivos como para él sentirse, ¿verdad?, grande. Sin embargo, ahí vemos la manera que él respondió a los que le llegaron a buscar. ¿Saben cuándo las divisiones se dan en las iglesias, hermano? Cuando a veces hay un pueblo que no está contento con el pastor, ¿verdad?, y quieren a otro de pastor. Entonces van y le empiezan a halagar, a alabar, y entonces empieza a crearse, me gustaría, ¿cómo sería si fulano fuera el que estuviera en vez del pastor? Y empezamos a crear esos espíritus y a escuchar las voces del enemigo, en vez de callar y ser sabios para hablar, porque aquí venía a generar un conflicto. Si usted se fija, si usted leyó esos versos y los analiza, vinieron a generarle un conflicto a Juan, a quererle meter cizaña, a querer dañarle y para que él se sintiera menos. Pero él le respondió, es que es necesario que así sea. Es necesario que yo sea menos ahora. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuesta, ¿verdad, hermano?, reconocer que tenemos que ser menos. Por lo general, la naturaleza del hombre es que quiere sobresalir. Queremos ser más. Queremos estar adelante en todo. No queremos ser los últimos. Y es mejor ser los últimos, hermano. Pero que nos miren con agrado. Porque querer ser el primero, querer estar adelante. Cuando digo adelante es espiritual, no me malentienda que se siente adelante, ¿verdad? Amén, aleluya. Gloria a Dios. Realmente, hermano, es lo que nos cuesta a nosotros trabajar. El tema del orgullo versus la humildad. Amén. Ser sencillos. Es que cuanto más yo sé, me tengo que creer y ser sencillo, como si no sé nada. Es que cuanto yo hago, tengo que ser lo que soy, aún en su trabajo terrenal, hermano. Tal vez usted es una persona muy talentosa en lo que hace. Nunca menosprecia a nadie. Nunca humilla al ayudante. O nunca se alabe y diga, yo fui tu maestro. Y luego dice el otro humilde, pero el alumno supera al maestro. Y se sale aquella carne, y se sale aquellos espíritus demoníacos, y que se mueven allá afuera y se andan arrastrando, y hasta en la iglesia se manifiesta. Pero eso no es agradable, hermano. Los verdaderos siervos de Dios en la Biblia, si algo mostraron, fue humildad. Y la humildad no es andar cabizbajo. Y la humildad no es andar andrajoso. La humildad es cómo nos conducimos. Qué tan sabios somos para actuar ante una situación que el enemigo la usa, como lo quiso usar contra Juan. Pero él entendió y dijo, es que es necesario que él crezca, pero yo mengüe. Es necesario, hermano. Él dijo, mi tiempo se terminó. Este es el tiempo de él. Cuando usted viene a Cristo, hermano, el tiempo suyo se terminó. No muchos dijeron amén. Cuando usted viene a Cristo, terminó su tiempo de fama. Usted era el famoso ahí en el mundo. Usted era famoso. Quién sabe por qué, qué hacía, pero era famoso. A saber en qué caminitos andaba y lo conocían por esto o por lo otro. Pero cuando usted se rindió a Cristo, esa fama se fue. Y ahora viene la fama de Cristo. Ahora viene
el aleluya, Amén. el loco, el fanático, el anticuado y todos los calificativos que le dan cuando usted decide dejar que se haga pequeño el viejo hombre y que crezca el Espíritu Santo que ha venido a habitar, a morar en su corazón. Bendito sea el Señor. Acompáñenme a Gálatas, capítulo 2, verso 20. Y a su nombre te damos la gloria, Señor. Gálatas, capítulo 2, verso 20. Este pasaje que tenemos que aprenderlo de memoria. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Cuántos están crucificados? Amén. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Se da cuenta, hermano? La fama de los sinvergüenzas que éramos antes se quedó atrás. A veces nosotros, hermanos, y hasta de eso hay que tener cuidado cuando usted va a dar un testimonio de lo que usted era atrás. A veces se han oído testimonios, dicen voy a glorificar a Dios, pero empieza a dar detalles de lo que hizo atrás. Eso a mí me avergüenza. A mí me tiene que avergonzar. Basta con que diga, usted no tiene idea de la inmundicia donde el Señor me sanó, me sacó, me sanó, me libertó y le doy la gloria ahora al Señor por lo que ha hecho. Pero a veces, hermano, uno se queda así de verdad que dice uno, no vivo yo, Cristo es el que vive en mí. Y hay testimonios que hay que tener prudencia de lo que son para contarlo, porque hay cosas que de repente son muy fuertes. Y usted dice, no, pero es que para glorificar a Dios sí, pero hay manera de decirlo, ¿verdad que sí? Amén. Entonces, cuando ya estamos con Cristo, dice la Biblia, juntamente crucificados, ya no vivimos nosotros. No podemos contar con aquel goce, con aquella alegría, lo que éramos antes. Sino que, imagínense, hermano, nos debe dar pena quizá. No sé, lo que yo pienso. Amén. Al menos a mí, contar cosas que yo hice que fueron terribles, me da pena. Porque yo digo, qué terrible, qué indigna era. Pero qué bueno que el Señor viene a hacernos una nueva criatura. Y dice que ya nosotros no permanecemos más en la carne, hermano. Si Cristo vive en nosotros, entonces lo que tiene que salir de nosotros es Cristo, no nosotros. Por eso Juan dijo, es necesario que yo mengüe. Ahora traslademos eso a nuestra vida espiritual, hermano. ¿Por qué muchas veces no sobresale Cristo en nosotros? Porque todavía no estamos juntamente crucificados. Todavía la carne no está crucificada. Y por eso es que todavía nosotros seguimos haciendo y diciendo cosas que nos hacen ver como lo que éramos antes. Antes de haber conocido a Cristo, éramos mentirosos. ¿Verdad que sí? Ahora ya no somos mentirosos. Ya no mentimos. Mentimos, seguimos mintiendo. Mentimos con media cosita. Hasta como, no sé, como llego en 2 minutos. Y se tardó y sabe que va a llegar en 10 y le dice, llego en 2 minutos. Fíjense que a veces podemos caer en esa actitud. Pero realmente el que está crucificado con Cristo lucha por no mentir. Hermano, batalla. Aunque sabe que la persona se va a enojar, porque si le digo que si voy por esta calle se va a enojar, pero mejor voy a decir la verdad. Ese es el que tiene crucificada la carne. Hablar con la verdad. Por poner un ejemplo, la mentira. Ya no vivo yo. Cuando vive Cristo en nosotros, no nos nace hacer lo malo. Ya no practicamos hacer la maldad. Si por ahí fallamos, pero ya no lo premeditamos. Aleluya, alabado sea Cristo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Juan capítulo 3, acompáñenme. Juan capítulo 3. Volvamos al Evangelio según San Juan. Gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Menguar para que crezcas tú. Cuando le cantamos esa adoración, deberíamos meditar qué tanto estamos menguando.
en el capítulo 3, aleluya, había un hombre llamado Nicodemo. ¿Lo tienen, hermano? Amén. Un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro. A estas alturas ya muchos sabían que sí, él era el enviado de Dios. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Lo reconocía, hermano Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ¿qué? Ver el reino de Dios. ¿Cuántos quieren ver el reino de Dios? Amén. Es necesario nacer de nuevo, hermano. Es necesario nacer de nuevo. Hermanos amados, cuando nosotros meditamos en la seriedad de lo que es nacer de nuevo y nos evaluamos y empezamos a darnos cuenta cuánto nos falta muchas veces para nacer de nuevo. Mire, hermano, yo puedo venir a la iglesia y levantar las manos y cantarle al Señor. Yo puedo caminar con la Biblia y no haber nacido de nuevo. Porque nacer de nuevo es lo que decía Pablo a los Gálatas: estar juntamente crucificado. La carne está crucificada, hermano, realmente. Que somos capaces, hermano, de resistir la tentación, amén, por causa del reino de Dios y de que queremos alcanzar esa salvación y poder decir no al pecado. Nacer de nuevo es que seamos verdaderamente guiados por el Espíritu Santo y no por la carne, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Entonces le dijo Nicodemo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua, el significado que tiene la sepultura en el bautismo, nacer, sepultar y nacer un nuevo hombre, y además el Espíritu dar frutos dignos de arrepentimiento, no puede entrar en el reino de Dios. Porque dice, mira el verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Si nosotros andamos en la carne, hermano, lo que va a salir de nosotros es carne. Y entre más viejo estamos haciendo lo mismo, esa carne va a apestar. No solamente va a salir carnalidad de nosotros, sino va a apestar a tal grado porque ya no hay temor. Hacemos lo que no debemos hacer. Yo no puedo decir que soy un nuevo creyente o soy nacido de nuevo cuando sigo practicando lo de la carne. Lo que es nacido de la carne, de la carne no va a nacer espíritu, hermano. Si yo ando en la carne no va a haber nada espiritual de mí. Si yo ando en el espíritu va a salir cosas espirituales. Y dice, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces el hombre o la mujer que ha vivido un nuevo nacimiento, alabado sea el Señor, entonces lo que sale de ahí es espiritual. Es espiritual. Una mujer, un hombre espiritual que se mantiene fiel a Dios, que busca agradar a Dios en todo momento. Pero hermano, ¿sabe qué es lo que se ha perdido? Se sigue perdiendo es el temor a Jehová. Nos es tan fácil decir que somos nueva criatura, pero haciéndole lo contrario a Dios. No es tan fácil decir que somos cristianos, pero fallándole continuamente a Dios. Está bien arrepentirnos cuando le estamos fallando a Dios, porque hay que hacerlo. Pero no volver a hacer lo mismo, hermano, porque nos convierte en practicantes del pecado. Mire que Nicodemo, siendo, amén, un maestro en Israel de la ley, le hace semejante pregunta: ¿cómo puede un hombre viejo entrar al vientre de su madre? Porque a veces nosotros, hermanos, siendo viejos conocedores de la palabra, y la palabra nos está hablando y nos está confrontando, pero no la entendemos o no la queremos entender muchas veces. No queremos aceptar que Dios me está hablando a mí y me está diciendo que yo tengo que dejar que viva Cristo en mí, que tengo que dejar que Él crezca en mí y que yo mengüe
para que entonces el nombre de Dios sea glorificado, y más allá, para que yo sea salvo, hermano. Amén. Que es lo importante aquí. Al final, eso es lo importante, que seamos salvos. Para eso vamos a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, hoy voy a ser breve porque el día, amén, del Señor. Aleluya. Colosenses capítulo 3, y así habrá tiempo, amén, los que no pudieron estar en oración en la mañana. Santo es el Señor Amén. y digno de ser alabado. Amén. Amén. Capítulo 3, hermano, el verso 5. Una persona transformada hace morir lo terrenal. Colosenses capítulo 3, verso 5. Esta es la vida cristiana que el Señor quiere. Esto es lo que el Señor espera del hombre, que tenga un nuevo nacimiento. ¿Lo tienen, amados? Amén. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Miren lo que hay que hacer morir, hermano. Lo terrenal. Todo lo que es terrenal. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Pasiones desordenadas. Ya la fornicación y la impureza concluye con pasión desordenada. Y ahí entran los malos deseos de una persona. Hermano, la palabra de Dios nos enseña de que nosotros, hermano, íbamos a ser tentados. Amén. Por lo cuanto tenemos un cuerpo que jala para lo carnal y no lo espiritual. Pero también la palabra de Dios nos enseña y nos da las herramientas para mantenernos firmes y hacer morir todos estos deseos carnales y podernos mantener en lo espiritual. Porque muchas veces nos enojamos con facilidad. Porque muchas veces nosotros un reclamo lo convertimos en una situación conflictiva y muchas veces hasta en enemistad. Porque no hemos hecho morir lo terrenal. Porque todavía está la concupiscencia del hombre conflictivo, del hombre explosivo, de aquel que era un fosforito en su tiempo de fama, que medio le hacían una mirada y ya ir a pelear. Ese era el tiempo de fama suyo, hermano, antes de conocer a Cristo, que usted no pasaba una. Pero ahora en Cristo, que a veces un llamado de atención y fruncimos rápido la cara así. Se salió el viejo hombre, así, en un segundito. No soportamos ni un poquito un agravio. Ahí salió a flote el que yo era antes. Bendito sea el Señor, Él es santo. Toda impureza, hermana, toda impureza, hermano, no es digno de una persona que ha nacido de nuevo, sino lo contrario. Impureza aquí en la mente. En la mente. Que es lo que usted oye, que es lo que está viendo, que es lo que está hablando. La Biblia dice que si algo te es ocasión de caer, córtatelo. Mire, hermano, la enfermedad más mortal que hay hoy en día contra el cristiano es la tecnología. Al alcance. Tan alcance que llega allá donde la gente no tiene un televisor, pero tiene internet en su teléfono. Así está la tecnología. Y una persona con un aparatito así, tan chiquito, y con internet ilimitado, en el silencio de la noche, en la oscuridad donde nadie ve ni oye, pero el ojo de Jehová está allí. Y decimos que hemos nacido de nuevo. Hay pueblo cristiano mirando pornografía en el mundo entero, siéndoles infieles a su esposo y a su esposa por el internet. No, eso no es nada, es una fotito. Una fotito. Dice la Biblia que si tú deseas algo, lo codicias, ya cometiste el pecado de adulterio. Eso está dañando y está destruyendo la vida espiritual, no solamente de los hombres, de mujeres también. Esa es un arma que está usando el enemigo hoy en día, hermano. Tener acceso. Todo el mundo tiene acceso. Dígame usted, donde quiero que usted se vaya a meter, ¿quién no tiene un teléfono con internet? Tienen acceso. Ese es
el camino al infierno de muchos. ¿Sabe por qué? Porque están esclavizados de la pornografía, están esclavizados de la lascivia, están en pasiones desordenadas en su mente, imaginando y ensuciándose sin darse cuenta que en un segundo están perdiendo la salvación. Y son nacidos de nuevo, que en los secretos se mandan mensajes, esposos engañando a las esposas, esposas haciendo cosas detrás del esposo. Y no estoy hablando del mundo, hermano, porque ya usted sabe cómo vive el mundo. Pero el pueblo de Dios que dice tener a Cristo en su corazón está envuelto con esos demonios de fornicación, de adulterio, de pasiones desordenadas desde su cabeza. Y muchas veces lo llevan a darle carne, ¿cómo se dice? Suelta a la carne ahí, a consumar, el pecado. Hace tiempo el Señor dijo, todo empieza aquí con un pensamiento, lo dice la Biblia. Pero si nosotros, hermanos, estamos siendo atados, estamos siendo arrastrados por ese aparatito llamado celular y no lo podemos dominar, tírelo a la basura. O agarre un telefonito que no pueda ver website. Usted sabe, todavía hay teléfonos, todavía no los han sacado de esos aparatitos que no tienen ni cámara. El que desea agradar a Dios, hermano, y sabe que su teléfono le es tropiezo, se deshace de él. Pero ¿cómo? La Biblia se puede quedar en la casa, pero el teléfono jamás. La Biblia puede estar en cualquier lado, pero el celular tiene que andar en la bolsa del pantalón. Hasta la billetera se puede dejar, pero el celular no se deja. Pregunte, usted hace una encuesta, ¿cuántos andan teléfono? ¿Y cuánta gente se regresa por los teléfonos? Con la excusa de que no, porque por cualquier cosa sí pasa. Y yo le pregunto, ¿y hace tantos años que no existía el teléfono? Existían los telegramas y llegaban cada 3 días. Y vivíamos felices y contentos y en paz. Porque yo me acuerdo de eso cuando no había teléfono. Y mire que nací con la tecnología, porque mi trabajo donde yo estaba, cuando empezaron a hacer los teléfonos, yo vi el primero y yo me quedé, wow, ¿y eso qué es? Era de este tamaño. Pero también me acuerdo de los telegramas y de aquello que no existía el teléfono. Y qué feliz se vivía, hermano. Ahora no. Por el teléfono, traiciones, engaño, infidelidades, chisme, murmuración, mal uso. Si le diéramos el buen uso al teléfono, pero le damos más mal uso que un buen uso. Es tremendo. Pasiones desordenadas, malos deseos. Y avaricia dice que es idolatría, porque el avaro, como es tan avaro, idolatra lo que tiene. Esa avaricia se convierte en una idolatría, hermano. ¿Qué nosotros podemos querer abarcar si allá arriba hay muchas cosas hermosas para la iglesia, que son las que hay que ver? Por eso dice que tenemos que ser espirituales y no terrenales, hermano. Tenemos que ver las cosas espirituales. Pero mira lo que dice el verso 6. Esta lista que es corta, ¿verdad? Esta lista es corta. En los Gálatas 5 encontramos otros pecados, pero aquí encontramos bien cortita la lista. Sin embargo, dice el apóstol Pablo en el verso 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Hermano, va a venir la ira. Si no le ha caído el rayo a alguien cuando está viendo lo que no debe o haciendo lo que no debe hacer, porque la misericordia de Dios es grande, hermano. Pero dice que viene la ira si no nos arrepentimos. Si nosotros no nos arrepentimos de seguir, amén, con el pecado, hermano, vendrá la ira, dice acá, sobre los hijos de desobediencia, Porque es una desobediencia ya, hermano. El conocer la palabra y seguir practicando el pecado, nos convertimos en desobedientes. Amén. Peor que aquel que no ha aceptado nunca. Es aquel cristiano que conoce y sabe que lo que va a hacer no es bueno, pero aún así lo hace. En las cuales, dice, vosotros también anduvisteis en otro tiempo, en el tiempo de la fama,
cuando vivías en ellas. Pero ahora dice, dejad también vosotros todas estas cosas. Y aquí viene otra lista, mire, ira. Hay gente, hermano, que se la pasa enojada todo el tiempo. Hay gente que pasa tan amargado, enojado, airado todo el tiempo. La Biblia dice airaos, pero no pequéis, porque el Señor sabe que en algún momento nos vamos a enojar. Pero nos dice, pero cuidado, te puedes enojar, pero no peques. Pero aquí dice, ya un pecado que se está practicando, ira, enojo, malicia. Y malicia no debe ser malicioso, así de que diga, ay, qué malicioso el hermano. Malicia, maldad, deseo de hacer algo, de perjudicar a alguien consciente. Blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Esto abunda. Las palabras deshonestas en nuestra boca abundan, hermano. ¿Sabe por qué? Porque se nos olvida muchas veces cuando usted está en el trabajo, se olvida que usted es cristiano. Nos olvidamos que somos lavados con la sangre de Cristo. Y se nos sale por allí. Por eso es que no hay que practicarla desde el momento que nos convertimos. Desde ese mismo momento, aunque estemos solitos, tenemos que despojarnos de todo eso. Para que cuando estemos en reunión con los que aún no se han convertido, no salgan a flote, hermano. Y no seamos señalados. Porque muchas veces Dios permite que pasemos vergüenza. Cuando nosotros podemos sujetar todas esas cosas carnales que hemos venido arrastrando. Palabras deshonestas en nuestra boca. Y recuerde que de toda palabra ociosa dice la Biblia que vamos a dar cuentas a Dios. Ya conociendo las escrituras, hermano. Mire el 9, este me gusta mucho. Aleluya. No mintáis los unos a los otros. No mintáis los unos a los otros. Hermano, el Señor no le agrada la mentira. El que miente es hijo de Satanás. Que el Señor lo reprenda. Pero cuando nos mentimos unos a otros, cuando nosotros nos es tan fácil, hermano, por tal de quedar bien con el hermano, con la familia, es tan fácil caminar con la mentira. Pero llega un momento que la persona que practica tal pecado, hermano, se envuelve, se enlaza en sus mismas palabras y ya ni él mismo se cree sus mentiras. Por eso es que nosotros debemos de despojarnos de todo eso. Palabras deshonestas, mentiras. Habiéndonos despojado del viejo hombre, eso era el viejo hombre. Pero ¿cómo se debe despojar uno? Con los hechos, hermanos. Los hechos, los frutos son los que dicen si hemos despojado el viejo hombre, las malas mañas que se tienen. ¿Usted sabe una maña que tienen los hombres? Los que son hombres, de andarse tocando. Hasta de eso hay que despojarse. Hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo se sienta el hombre? El hombre de Dios se tiene que sentar diferente. No que muy macho y todo, parecen horquetas. ¿Saben qué es una horqueta? Para los que no saben, era una cosa que se le ponía, creo que era donde la piedra de moler. Era una cosa así bien abierta, las dos patotas así abiertas y un tercero allá. A veces los hombres cristianos parecen horquetas, sentados así. Y se ve deshonesto, como las hermanas. Las hermanas también tenemos que tener manera como nos sentamos. Porque nosotros, hermanos, dice aquí la palabra de Dios, nos despojamos del viejo hombre con hechos. Con sus hechos. Nuestros hechos van diciendo, ¿verdad? Día con día que hemos nacido de nuevo, que somos nuevas criaturas, alabado sea el Señor. Amén. Y luego les dice revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, mire, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es una renovación día con día. El punto es que no podemos seguir renovándonos un año en la misma cosa. No, me estoy renovando, hermano, téngame paciencia. Por ahí alguien lo exhorta y le dice, hermano, siéntese bien. Hermana, siéntese bien. A veces nos ofendemos cuando nos llaman la atención y ahí salta la ira y el enojo. Pero dice que con los hechos debemos mostrarlo y ser renovados, hermano. Ser
renovado hasta el conocimiento pleno, hasta que ya verdaderamente hayamos tenido claro que usted y yo necesitamos menguar en nuestra carne, y el Espíritu que mora en nosotros es el que tiene que crecer. Eso es lo que tiene que ser visible, es lo que se debe manifestar. Qué bueno que digan de usted, mire qué cambios. Usted no es el mismo que era en Honduras. Usted no es el mismo que era hace tantos meses, hace tantos años, que ha cambiado. Lo van a decir los demás conforme a qué, a los hechos, a lo que nosotros hacemos. Qué bonito es oír esos testimonios, hermanos, que digan, mire, fulano, eso era un fósforo. Y miren ahora, no, calladito se quedó. Yo lo he visto, aquí he visto frutos así de algunos hermanos, que cuando yo los conocí sé cómo eran, y he visto cómo han aprendido a dominar esa carne con la ayuda del Espíritu Santo. Y eso exalta a Dios, hermano. Amén. Eso glorifica a Dios, porque quiere decir que verdaderamente estamos poniendo por obra la palabra, y nos interesa ser del agrado del Señor y ser personas que hemos nacido de nuevo, en verdad. Amén. No que seguimos viviendo la misma vida, no haciendo lo mismo, lo que antes éramos. Mateo capítulo 3, para terminar. Aleluya. El verso 1. Mateo 3. Alabado sea nuestro Dios. Amén. En el capítulo 3, el verso 1, vuelve a salir nuestro hermano Juan. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje que traía Juan el Bautista. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Y luego describe cómo estaba vestido Juan, ¿verdad? Un hombre muy, muy humilde. Vamos al verso 6. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? A veces no se ofenda por lo que les voy a decir, pero a veces somos esa generación de víboras que venimos a la iglesia para calmar la conciencia, pero nuestra vida sigue en desorden, en pecado. Por eso él les dijo: iban para que lo bautizara, pero ellos seguían haciendo la inmundicia. Víboras, le dijo, hipócritas. Hermanos, nosotros, la hipocresía, miren, ni entre nosotros a veces se mira, porque créame que como pastor uno se puede parar aquí, solo Dios sabe la vida de uno, ¿verdad? Que está haciendo en la casa, y viene y se para aquí. Pero el que tiene temor, hermano, tiene temor y se cuida de agradar a Dios primero, porque primero es mi salvación. No voy a ponerme una máscara, soy yo allá haciendo otra cosa y aquí no, porque primero es mi salvación. Pero a veces, hermano, dentro del pueblo, miren, nosotros sabemos que andamos mal, sabemos que estamos pecando, sabemos que estamos haciendo lo desagradable ante los ojos de Dios, pero nos hemos convertido en eso, en víbora, una generación de hipócritas, que levantamos las manos y que cantamos y qué bonito, pero estamos pisoteando la sangre que fue derramada con tanto amor, que él padeció, hermano, dolor. Eso es lo que a veces se nos olvida. Cuando un cristiano está pisoteando la sangre de Cristo y no siente nada, hermano, se ha olvidado aquel sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Que él, sin haber cometido ni un pecado, fue maltratado, fue humillado, fue golpeado, y que murió en vez de usted y en vez de mí. Que éramos nosotros los que deberíamos estar padeciendo y sufriendo, pero él llevó las cargas y las culpas. ¿Y qué hacemos nosotros? Conociendo la palabra, ¿qué hacemos nosotros? Tener en poco ese sacrificio. Pero la
ira de Dios ha de venir sobre los hijos de desobediencia. Lo acabamos de leer. Usted no querrá esa ira, hermano, sobre usted. Así que estamos a tiempo de volvernos a Dios de todo corazón. No busquemos o no vivamos de apariencia, porque lo que los hermanos piensen es lo último. Pero lo que Dios piensa de usted. Hace tiempo yo le decía, leíamos un pasaje donde Él dice que le dirá a algunos: nunca os conocí. Y yo lo tengo eso presente aquí, hermano, esa palabra que el Señor me dio en esa ocasión, y yo lo tengo aquí presente. Yo quiero que tú me conozcas, Señor. Ahora quiero que me conozcas, que sepas quién soy. Es lo que usted tiene que tener en su mente y en su corazón. Señor, mírame. Señor, aquí estoy. Pero ¿cómo lo va a ver el Señor, hermano? ¿Cómo lo está viendo el Señor? Aleluya. ¿Qué está haciendo usted para que lo mire el Señor? ¿Qué está mirando en otra cosa? No está. Es como llamar la atención de Dios. Señor, mírame, conóceme, porque yo no quiero que en aquel día me diga: nunca te conocí. Imagínese usted alabando a Dios y cantando bien bonito y haciendo tantas cosas, y que al final del día nos diga: no te conozco, nunca te conocí. Ese tiempo que estuviste en la iglesia, no sé quién eras, porque yo conozco a los que son míos, dice el Señor. Lo dice su palabra. Él conoce a los que son suyos. Él sabe quién es el que le viene y le busca de corazón. Él sabe cómo venimos. Él conoce la sinceridad. Él conoce qué tan íntegros somos. Él conoce. No busquemos que los demás nos miren aceptos. Después que Dios nos haya visto aceptos, Él va a poner gracia, y va a ser de su gracia que ante los demás seamos aceptos. Pero lo principal aquí es ser aceptos por Dios. Que Él nos mire y reconozca: este es mi hijo, esta es mi hija. Lo más triste es estar orando y saber que Él no nos conoce. Porque podemos estar orando, pero no estamos orando para arrepentirnos, ni para humillarnos, ni para consagrarnos, sino estamos orando como una rezadera nomás, como una costumbre nomás. Hay que orar antes de dormir, hay que orar antes de comer, hay que orar antes de levantarse. Y es una rezadera nomás, una costumbre. Sino orar, en que en un momento usted diga: voy a ir a buscar el rostro del Señor. Y usted se arrodilla: Señor, mírame, aquí estoy. Aquí estoy, me siento mal, te he fallado. Señor, aquí estoy, mírame, por favor, quiero que me conozca, quiero ser agradable a tu presencia. Pero esas oraciones están escasas hoy en día, porque buscamos la oración como un tipo microwave, un ratito y ya, para lo que vamos. No, dice, porque hay que ser específico. Pero ¿por qué no somos específicos en lo que verdaderamente interesa? Y es lo que tiene que ver con la salvación. Hermanos, tomemos en serio la palabra de Dios ahora, porque después que la querramos tomar en serio, habrá sido tarde y tocará pagar otro precio. Y si no pudimos pagar el precio ahora, imagínense después, no vamos a poder. Pongamos atención a la voz de Dios. Le dijo, después de haberle dicho que eran víboras: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, porque usted y yo hacemos frutos. Sí, todos damos frutos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todos damos frutos, hermano. Unos frutos buenos y otros frutos malos, pero todos damos frutos. Pero aquí, amén, la palabra está haciendo referencia a que demos frutos dignos, que muestren realmente que estamos arrepentidos de lo que nosotros éramos antes o lo que éramos hace una hora atrás. Ese es el arrepentido. Una persona que verdaderamente dice: me avergüenzo de lo que hice y no lo quiero volver a hacer. Eso es un corazón arrepentido. Entonces da fruto digno de que verdaderamente esa persona está dispuesta a cambiar, que ya no quiere ser el mismo. Y no penséis decir dentro de vosotros, le dijo a aquellos fariseos, dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque ellos siempre se justificaban con la ley, ¿verdad? Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y mira esto que fuerte. Y ya
también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Mire el ejemplo. Por tanto, todo árbol que no da, no dice que no da fruto, que dé buen fruto. Aleluya. El árbol que no da buen fruto es cortado y es echado en el fuego. El árbol que no da buen fruto es cortado. Mire, literalmente, ¿verdad? Cuando usted tiene un terrenito, usted tiene un árbol allí, usted ve ese árbol inservible, solo está ocupando ¿qué? Un espacio. Quizás ni sombra da, seco. ¿Usted ha visto esos árboles, verdad? Que se ven en esos terrenos. Hay árboles así, hermano. Yo he visto árboles que están allí plantados, ¿verdad? No se han caído, están todavía un poco secos, pero ni hoja les sale ya. Están ahí nomás. Y pasan los meses y el árbol está allí. Eso está ocupando un espacio. Que el espacio que usted y yo estemos ocupando sea fructífero. Que demos fruto. Que echemos flores. Que echemos semilla, hermano. Y que al final salga un buen fruto. Verdadero. Eso es lo que el Señor quiere, hermano, de nosotros. Así que Él les dijo, será cortado y echado en el fuego. Llegará el día, hermano, en que el Señor vendrá y separará los cabritos a la izquierda y las ovejas a la derecha. Las ovejas son las que oyen la voz de su pastor, Jesucristo. Amén. El que habla a través de su palabra. Esas son las ovejas. Amén. Y los cabritos son los que brincan, saltan alocadamente y no ponen atención. Ese es el cabrito. Aleluya. Esa es la naturaleza de un cabro. Saltar, 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 saltar. Es feliz saltando. Y como anda brinco, brinco, no tiene diligencia para prestar al oído. La ovejita sí. Entonces el Señor quiere que seamos ovejas, que escuchemos su voz a tiempo, hermano, porque ya el hacha está puesta. Esto está a punto de que el Señor venga y levante, amén, y el trigo y todo lo que dice la Escritura se cumpla, y entonces veremos verdaderamente si nacimos de nuevo algún día o solo dijimos que habíamos nacido de nuevo. Yo quiero que se lleve este pensamiento. ¿He nacido de nuevo? Señor, verdaderamente he nacido de nuevo. Y si no, estamos a tiempo de nacer de nuevo. Ahora. Porque mañana, hermano, no sabemos. Si usted está conforme de que mañana y que después, hermano, nadie tiene comprada su propia vida. Nadie sabe qué va a pasar después. Así que es mejor ahora ponernos, amén, en la brecha y decirle, Señor, he decidido nacer de nuevo. ¿Sabe qué? Hay gente que cuando se hace la oración de fe, yo me acuerdo que alguien decía, yo no sé para qué la gente convertida repite la oración de fe. Si ya una vez la hiciste, ya. A veces necesitamos repetir esa oración de fe y reconocer que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Salvador y que necesitamos que verdaderamente Él entre en nuestro corazón. Porque a veces podemos creer que Él mora en nuestro corazón y Él no está allí, hermano. Amén. Amén. No nos engañemos, porque Dios nunca, jamás será burlado. Amén. Póngase de pie y vamos a darle gracias al Señor, hermano. Si alguien necesita reconciliarse, el altar